esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Buenas tardes, hermanos. Pues en esta tarde, que el deseo de nuestro corazón sea mostrar la gloria del Señor Jesús a través de su palabra y del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Que todos puedan ver y podamos decir que Cristo vive en ti y en mí. Pues bendiciones, hermanos. Espíritu, ven a mí y transforma mi caminar. Mis pensamientos entrego a ti, que sean limpios en tu verdad. Oh Espíritu de piedad, tu gracia quiero mostrar. Ya todos podré decir, Cristo vive en mí. Santo Espíritu, mi guiador, con tu fuego limpia mi ser, por tu justicia cubierto estoy, y en tu luz yo caminaré. Oh Espíritu de piedad, tu gracia quiero mostrar, ya todos podré decir, Cristo vive en mí. Si hay pecado en mi corazón, solo en ti yo encuentro el perdón. Caminar quiero solo por fe y rendirte todo mi ser. Oh Espíritu de piedad, tu gracia quiero mostrar. Ya todos podré decir, Cristo vive en mí. Oh Espíritu de piedad,
Hermanos, buenas tardes, Rasaldión, esperando que estéis todos bien, que estemos bien en el Señor, ¿verdad? Seguimos hoy con el Evangelio de Juan, capítulo 17, vislumbrando, mirando esa oración única del Señor que Él mantuvo ante el Dios Padre, justo en las horas previas en las que tenía que entregarse en la cruz y marchar también de esta tierra, ¿no? Y el jueves pasado vimos la primera parte de esa oración del Señor, cuando Él rogaba al Padre que en ese tramo final de su estancia en la tierra, el Padre le glorificara ante los hombres, porque aún faltaba que Él fuese resucitado por Dios Padre y que después ascendiera a los cielos para ser glorificado allí junto al Padre. Pues el Señor había honrado a Dios Padre aquí en la tierra, acabando la obra que el Padre le encargó y que vino a hacer. Y Cristo sabemos que hizo fielmente esa labor y además fue fiel hasta el fin, ¿no? Como dice la Escritura, dando a conocer en todo ese tiempo quién era Dios y cómo podíamos conocerle verdaderamente. Y este trabajo lo hizo mayormente con los discípulos, ya que eran hombres que aceptaron las palabras suyas, guardaron las palabras que venían de Dios y que estaban en boca de Cristo, y que reconocieron y creyeron sobre todo que Cristo había sido enviado por Dios Padre desde el cielo, que el Señor Jesús no era un personaje particular, independiente, que venía y hablaba por su cuenta, sino que venía enviado de parte de Dios Padre desde los cielos. Por eso Jesús, en esta oración, rogaba por los discípulos de una manera especial. El Señor Jesús sabía que el depósito que había puesto en los discípulos era clave, humanamente hablando, para que el Evangelio se transmitiera a las siguientes generaciones y a otras muchísimas personas, ¿no? Y vamos a considerar esto, el hecho de que Jesús le da una importancia muy grande a los discípulos, por eso rogaba por ellos, ¿no? Y para eso vamos a comenzar leyendo, por favor, los versos 11 al 26 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, ¿no? Y que tengo aquí la Biblia y vamos a leerlos juntos en esta tarde. Juan capítulo 17, versos 11 en adelante. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado,
para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es una oración con un gran contenido. A lo largo de la historia se ha dicho que es la oración sacerdotal del Señor Jesús, justo antes de su marcha, y es verdad. El Señor Jesús, como pastor y cuidador de los discípulos, pues tenía un gran celo por ellos, lo tuvo, y además manifestaba que quería seguir teniéndolo, ¿no? Lo iba a hacer ahora a través del Espíritu Santo, ¿no? Una vez que Él estuviese glorificado en los cielos. Pero el contenido de esta oración tiene unas profundidades increíbles que nos acercan al corazón de Dios, al corazón de Cristo, a cuál es la razón por la cual Cristo vino, cuál fue su propósito, y sobre todo nos acerca a ver cómo Dios nos ve a los hombres, qué es lo que necesitamos para ser rescatados y redimidos. Realmente meditar en esta oración nos saca a la luz verdades muy importantes sobre Dios Padre, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre nosotros los hombres y sobre lo que es el Evangelio, qué opciones da Dios al hombre, que ha pecado, al hombre que está apartado de Dios, ¿no? Y aquí tenemos a Cristo como el buen pastor intercediendo delante del Padre por nosotros. Así que observamos, hermanos, en esta segunda parte de esta oración del Señor, que hay una preocupación, hay un ruego exquisito por los discípulos directos de Jesús, ya que ellos, los apóstoles, fueron el fundamento de la Iglesia, como sabemos. Pero también hay una preocupación de Cristo por todos aquellos que habríamos de creer en los años posteriores, ¿no? Los que vendríamos detrás de los primeros discípulos. Y también observaremos al final cómo esta oración del Señor ha sido mal usada y mal entendida a lo largo del tiempo, e incluso hasta el día de hoy se malentiende, sobre todo en las organizaciones religiosas, el cristianismo institucional que se mueve políticamente, ¿no? Y habla de uniones, desuniones, etcétera, ¿no? Entonces esta oración de Cristo se usa pues a veces de una forma muy desordenada, ¿no? Lo veremos después. En los versos 11 a 13, que vemos aquí en primer lugar, observamos que el Señor Jesús está preocupado por el cuidado de sus discípulos en este mundo. Y una vez que Él falte de esta tierra, ya que mientras Él estuvo con ellos, pues Él los guardó, Él los cuidó personalmente, y ahora lo que está pidiendo a Dios Padre es que el Padre les guarde junto a Él, ¿no? Oración que fue contestada, como bien sabemos, ¿no? Una vez que Cristo ascendió y llegó Pentecostés. Y vemos cómo Cristo aquí está rogando y anticipando esa labor que el Espíritu Santo haría con todos los nacidos de nuevo, que consiste en guardarles en la unidad del Espíritu y siendo una misma cosa con el Padre. Es decir, una de las labores que hace el Espíritu Santo es que nos bautiza, nos introduce en la Iglesia de Cristo una vez que hemos creído en Él y nos hace parte
del cuerpo. Somos miembros del cuerpo y nos hace ser una misma cosa con Cristo, ¿no? Esta labor la sigue haciendo el Espíritu Santo y la hará hasta que Cristo vuelva. Así que esta realidad, hermanos, la de que el creyente llega a ser la morada del Espíritu de Dios, es la que nos da el mismo sentir y el mismo gozo de Cristo, ¿no? Cuando Cristo dice que Él quiere que el gozo que Él tiene esté en los discípulos, pues esta realidad la llega a hacer evidente en nosotros, en nuestras vidas, el mismo Espíritu Santo. Es como si Cristo mismo estuviese junto a y con nosotros, ¿verdad? Así que esta petición que Cristo hace al Padre fue respondida desde Pentecostés hasta el día de hoy, cuando todo aquel que cree en Jesús es hecho morada, templo del Espíritu Santo, y llega a ser parte de la Iglesia, llegando así los verdaderos creyentes en Cristo a ser una misma cosa con el Padre, ¿no? Luego los apóstoles lo certifican esta realidad por la que Cristo oraba. Cuando Pablo escribe a los Corintios, capítulo 12, verso 13, y les dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, cada creyente es bautizado, es hecho parte del cuerpo de Cristo, y ahora quien hace ese nexo de unión, esa interconexión, es el Espíritu Santo que nos une a Cristo. 1 Corintios 12, 13. También el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, capítulo 1, verso 13 y 14, dice que vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, una vez que hemos creído en el Señor, después de haber oído la palabra del Evangelio, pues el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos sella, nos hace propiedad de Dios, ¿no? Esa promesa que Dios tenía, pues se hace realidad en el creyente. Y ese Espíritu es como el anticipo de nuestra herencia eterna. Dice que el apóstol que la presencia del Espíritu en nosotros es como unas arras, ¿no? Es una señal de entrega, ¿no? De lo que Dios tiene para nosotros, para la eternidad, ¿no? Hasta que llegue el final, hasta que tengamos la posesión prometida adquirida ya, ¿verdad? Esa es la idea. Y mientras tanto el Espíritu Santo hace esta labor de cuidarnos, de introducirnos en la Iglesia para que Cristo nos pastoree directamente. Podemos decir gracias, Señor, gracias por tu protección, por tu cuidado, porque no nos dejas solos en realidad, sino que venir a Cristo es comenzar a ser cuidados por el mejor pastor divino. También, hermanos, en los versos 14 a 19 que hemos leído, vemos la gran importancia que el Señor Jesús le daba a la palabra de Dios, que la necesitamos para vivir en este mundo. Y esto es muy importante. En el verso 14 dice el Señor, yo les he dado tu palabra. Lo primero que Cristo hizo fue dar la palabra de Dios a los discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra es la verdad, dice Cristo ahí. Y la palabra santifica nuestra vida, la palabra de Dios. ¿Y por qué la santifica? Porque cuando obedecemos la palabra, y lo hacemos de corazón, la palabra de Dios nos aparta, dedica nuestra vida a que honremos a Dios y vivamos para Él. Es decir, la misma palabra de Dios hace una disección, nos lleva a tomar unas decisiones y nos lleva a una forma de vivir en la que hemos de santificar a Cristo el Señor. Por eso dice el Señor que la palabra
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, porque el hombre cuando recibe la palabra llega a ser una nueva criatura y la palabra marca su vida, ¿no? La importancia que tiene la palabra de Dios en nosotros. Y esa palabra divina, a su vez, y lamentablemente, produce el rechazo y el aborrecimiento de los hombres sin Dios, de cualquier época y en cualquier cultura, cualquier pueblo, ya que esa palabra, es decir, ¿por qué genera ese aborrecimiento, ese odio en los hombres, ¿no? En todo tiempo? Porque la palabra de Dios nos retrata a la perfección. Y nos retrata tal como Dios nos ve. Y además, no solo nos retrata, nos hace un diagnóstico, sino que también nos da el tratamiento que Dios considera que necesitamos, que estamos necesitando. Claro, cuando el hombre conoce el tratamiento y el diagnóstico que Dios le da, pues eso apunta directamente a nuestra conciencia pecadora. Y el hombre que no busca a Dios, pues evidentemente no le gusta eso. En cambio, el que busca al Señor, enseguida se identifica con esa palabra y la quiere aprender, y la quiere amar, y la quiere obedecer, ¿no? Esto es precioso, ¿no? Porque la palabra es como un imán que atrae al que busca a Dios y a la vez crea esa repelencia, ¿no? En aquel que no quiere saber nada de él. La palabra de Dios también Dios la da al hombre para demostrar la reacción de su corazón. Por eso dice el Señor Jesús que el mundo ha aborrecido a mis discípulos. Claro, porque les ha dado tu palabra, el mundo les ha aborrecido. Es por esto. Porque el mundo aborrece a los que aman y viven según la palabra que viene de Dios. Pero aún y todo, con este peligro real que corre el discípulo, que corre el creyente, Cristo no pide al Padre. Esto es curioso, ¿no? Pero Cristo no pide al Padre que nos saque de este mundo, que nos ponga en un baúl, que nos ponga aparte, que nos ponga en otro planeta. Cristo no pide eso al Padre, sino lo que pide es que nos mantenga en este mundo, en medio de este mundo, y que en medio de este mundo seamos guardados poderosamente por Dios. Y aquí está el milagro, y aquí está la gracia de Dios, ¿no? Que no somos llamados a marcharnos, no somos llamados a excluirnos de este mundo hasta que el Señor nos llame, sino a estar aquí en medio de, para evidentemente ser guardados mientras vivimos, ¿no? Y nos damos cuenta, por otro lado, que esa es la forma de ser sal, de ser luz, de compartir a Cristo, ¿no?, entre los demás. Y de esa manera, hermanos, el poder de Dios nos guarda, pues igual que Cristo fue guardado en medio del mundo en el que vivía mientras enseñaba y proclamaba la palabra de Dios. Así que aunque a veces tendríamos ganas de marchar de este mundo por las tribulaciones, el sufrimiento, las situaciones difíciles que nos asfixian a veces, ¿no?, y nos hace entrar en situaciones tristes y demás. Pero recordemos, queridos, el Señor quiere que estemos aquí y quiere que estemos porque mientras estamos se manifiesta su poder, guardándonos, sosteniéndonos, no permitiendo que nos hundamos. Y ahí se manifiesta el poder de Dios, ¿verdad? Lo fácil sería quitarnos, pero no es ese el plan de Dios, ni es lo que estaba en el corazón de Cristo, porque Él no pidió eso, ¿no? A continuación, en los versos 20 a 26, observamos también, hermanos, cómo el Señor Jesús estaba preocupado, tanto por la multitud de los que iban a creer en adelante, como por la unidad que tendrían con Dios Padre, y también por la manifestación de sus discípulos ante el mundo con la misma gloria que la de Cristo. Es decir, el Señor Jesús quiere que su gloria se manifieste en sus discípulos, en los que le aman, en su pueblo, en su iglesia.
no quiere menos. Eso es lo que Él desea, evidentemente. Por eso estaba preocupado y oraba por nosotros también. Es curioso y muy bonito lo que el Señor Jesús, aquí en los versos 20 a 21, que quiero leer lo que Él dice en su oración, ¿no? No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Precioso. Aquí vislumbramos, queridos, el corazón de Cristo. No solo lo que había hecho hasta ese momento, sino lo que había en su corazón respecto a nosotros, a su pueblo, a sus discípulos, a los que le iban a amar a lo largo de las generaciones. Por eso, el Señor Jesús rogaba por los muchos, que habían de creer en adelante por medio de la palabra. Es interesante que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Y Cristo dice que muchos van a creer por la palabra de ellos. Y esto para nosotros tiene una lección importante, y es que el Evangelio se transmite, por supuesto, con nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir, pero el Evangelio concreto, para que alguien crea por la fe en Cristo, se transmite por las palabras del Evangelio. Y ese es un privilegio que nos es dado solamente a los hijos de Dios. Y haciendo esto es que podemos transmitir el Evangelio a otros. Y así el Evangelio irá a la siguiente generación también, ¿no? De tal manera que todos los nacidos de nuevo en Cristo, todos, a lo largo de los años, dice el Señor Jesús, llegasen a ser uno, es decir, la misma cosa, igual que Cristo es uno con el Padre. Esto es un milagro, hermanos, pero que ese milagro, como hemos dicho ya, lo viene haciendo el Espíritu Santo desde Pentecostés, desde que Él vino, comenzó a morar en los discípulos y a partir de ahí pues mora en su iglesia, en aquellos que confían en Cristo. Y entonces nos hace parte de su iglesia una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo, como hemos dicho, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que nuestro mundo, los hombres sin Dios, reciben este testimonio milagroso, porque la gente no es tonta, los hombres no son ignorantes, los hombres perciben, los hombres conocen, los hombres pueden identificar a los creyentes, y un verdadero creyente muestra a Cristo, es luz de Cristo. Por eso la total sintonía, ¿no?, que debe haber en nosotros con el Señor, y la sintonía que espera Cristo en sus discípulos, ¿no? Él dice que este mundo va a recibir el testimonio de sus discípulos, y eso va a llevar a que algunos crean, para que el mundo crea, dice Cristo, ¿no?, para que muchos de los que ven a los discípulos y que portan y que llevan en sus vidas la gloria, la honra de Cristo, pues evidentemente eso haga creer a muchos más, ¿no? Verso 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y de esta manera es como la gloria de Cristo se manifiesta en la iglesia. Y entonces se puede percibir que Dios Padre, Cristo y la iglesia son una misma cosa. Cuando el Señor Jesús dice esto, para que ellos sean uno contigo, Padre, igual que tú y yo somos uno, el Señor Jesús está queriendo decir que
esos tres, que son Dios Padre, Dios Hijo y la Iglesia y sus discípulos, formemos una unidad, evidentemente enlazada y cohesionada por el Espíritu Santo, ¿no? Y esa unidad es inquebrantable. Y en esa unidad pues está el testimonio de Dios entre los hombres, ¿no?, que se manifiesta en la Iglesia. Esta es la unidad por la que Cristo oraba. Esta es la unidad, el milagro de la unidad que Cristo pedía al Padre y que el Padre la viene contestando a lo largo de los siglos durante todo este tiempo. Esa total sintonía entre el cielo, Dios Padre, Dios Hijo y su Iglesia. Y la labor de conexión, la labor de interrelación la realiza el Espíritu Santo. Es hermoso, es excelente, pero Cristo rogaba por esto al Padre justo antes de marchar. Así que Cristo rogaba por este, digamos, ecumenismo divino y por esta unidad que él ya tenía con el Padre, y que se manifestase, pedía el Señor, igualmente en nosotros, en los discípulos, ¿no? La misma unidad que Cristo tenía con el Padre, la misma sintonía, la misma comunión, se pudiera manifestar también entre nosotros, entre los discípulos en relación con Dios Padre. Y aquí el Espíritu, como digo, hace una labor primordial, sobrenatural. La obra del Espíritu Santo evidentemente es sobrehumana, es sobreespiritual, es sobrenatural. Nunca hemos de olvidar y nunca hemos de menospreciar esa labor que Dios hace en la persona del Espíritu Santo sobre su pueblo. Por eso la Iglesia del Señor manifiesta la obra perfectamente coordinada de la Trinidad Divina, obrando entre nosotros, los redimidos por Cristo Jesús, y llamando a los demás hombres a creer igualmente. Esta es una labor de la misma Trinidad Divina, ¿no? Entonces, vemos que es esta unidad por la que Cristo rogaba. Esta unidad entre Dios y su pueblo. Esta conexión, esta comunión, esta sintonía. Cristo quería que fuésemos uno con el Padre, al igual que Él era uno con el Padre. Uno en el sentido de tener un mismo sentir, ser una misma cosa, ser una misma unidad, ¿no? Cristo no oraba tanto por la unidad organizativa, por la unidad de buenas intenciones entre nosotros, por la unidad entre organizaciones cristianas, por la unidad entre diversos tipos de iglesias o religiones. Cristo no oraba por eso, que es a veces en lo que nos desviamos sin darnos cuenta, ¿no? La unidad nuestra, la unidad de estos y de aquellos, la unidad... No. Si somos de Cristo, el cielo ya nos ha unido y quien nos une es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que poner títulos, ni organizaciones, ni departamentos. Todo eso es fraternidad, a la que estamos llamados a tener, evidentemente, ¿no? Pero que la unidad de la Iglesia no está basada en nuestra buena voluntad, o en nuestras ideas, o en nuestras organizaciones. La unidad de la Iglesia es algo que Cristo pedía al Padre y que es una labor del Espíritu Santo. Esto, digamos, es así, no hemos de rebajarlo, ¿no? Pero equivocadamente algunos lo han entendido a lo largo del tiempo y se sigue entendiendo equivocadamente hasta el día de hoy, ¿no? Mirando con lupa esta oración del Señor, pues vemos que no es así. Siguiendo en los versos 24 al 26, vemos que el Señor Jesús rogaba también que pudiésemos estar y disfrutar con Él en su estado glorioso y eterno. Y esto es un ruego que también le fue concedido al Señor Jesús, ¿no?
porque Él se fue con la promesa de que iba a preparar lugar para nosotros, ¿no? Y cuando se marchó, pues nos recordó a los discípulos y les dijo que volvería, que le ha sido otorgada toda autoridad en los cielos y en la tierra, así que Él va a volver. Él nos está preparando un lugar para estar con Él por la eternidad. O sea que ese ruego que Cristo hacía también ha sido concedido por el Padre. Desde luego, la valentía, el coraje de llegar a la cruz y de ofrecer su propia vida como el Hijo de Dios es algo que nosotros no acabamos de valorar suficientemente. Un día, queridos, cuando estemos en la presencia del Señor, yo creo que entenderemos claramente. Entenderemos la importancia crucial que tuvo la entrega del Hijo de Dios. El hecho de que Él se dejase llevar, de que Él se entregara por nosotros. Eso delante de Dios tuvo un valor incalculable, un valor eterno. Y evidentemente en base a eso es que Cristo fue glorificado a continuación. Por eso hemos de valorar que lo importante no fue el sufrimiento en Cristo, que lo fue. Lo importante no es lo que le costó, que lo fue. Lo importante fue su actitud de entrega. Y ocurre lo mismo en nuestra vida cristiana. Lo importante no es cuánto sufrimos, que sufrimos. Lo importante no es lo que pasamos más o menos. Lo importante es nuestra actitud de entrega. Si vivimos entregados para el Señor, o vivimos para nosotros mismos, vivimos para un propósito totalmente egocéntrico, sin sentido, y hablo como cristianos, no digamos ya del hombre sin Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quería que estuviésemos con Él para siempre. Porque el verdadero discípulo reconoce que Jesucristo vino enviado por el Padre con un propósito, y es ganarnos para Él, para la eternidad. Y esto es lo más glorioso en el ministerio de Cristo. Él vino a rescatarnos y sigue rescatando a los hombres, ¿no? Por eso hasta el día de hoy el Espíritu Santo nos muestra y nos testifica de muchas maneras el amor de Dios Padre hacia Cristo y el de Cristo hacia nosotros también. El Señor en su oración al Padre, aquí en el verso 26, dice: para que el amor con que me has amado, tú, Padre, el amor con que tú me has amado, esté en ellos también, y yo en ellos. Es decir, Cristo no se reservaba nada, no quería guardarse nada. Él, en esta oración donde abre su corazón delante de Dios Padre, dice: Señor, lo mismo que me has amado a mí, ama a los que me has dado, ama a mis discípulos, porque yo estaré en ellos, tú estate en ellos también. Es decir, es una oración confiada, es un ruego confiado. Y sabemos que Dios Padre no se lo toma en broma, sino que atiende al Hijo, porque el Hijo le amó y le obedeció, ¿verdad? Me conmueve pensar en esta actitud del Señor Jesús tan única, tan preciosa, y que supera nuestros parámetros de amor. Esto sí que es amor, ágape, amor de entrega verdadero. Esta oración tan única del Señor Jesús, entonces, en las horas previas a su salida de este mundo, hermanos, nos hace ver el propósito por el que el Salvador vino hasta nosotros y enviado por Dios Padre. Y también a día de hoy, hoy, nos hace conscientes de su amor eterno por nosotros, sus hijos, su cuidado soberano sobre su iglesia, en cada generación, en cada pueblo, hasta que de nuevo Dios Padre le pida volver para recoger definitivamente a los suyos
antes de que Él se manifieste como Señor y juez de los hombres, ¿no? Tal como nos dicen las profecías. Por eso, la Iglesia, mediante el Espíritu Santo, hermanos, está unida a Cristo y Cristo está unido al Padre. Servir a la Iglesia es lo más excelente que podemos hacer, porque servir a la Iglesia es servir a Cristo y a Dios Padre, ya que la Iglesia no está separada de Cristo ni de Dios Padre, son la misma cosa. Cristo rogaba para que fuésemos la misma cosa, con el Padre y Él con nosotros, ¿no? Por tanto, nuestras vidas son para honrarle a Él, son para servirle a Él. Para eso nos ha salvado, para eso nos ha dado el conocimiento por medio de su palabra, para eso nos entrega el Espíritu Santo. No para sentirnos bien, no para que nos sintamos seguros, no para que ya digamos, bueno, ya soy salvo y aquel está condenado, ¿no? No, es para que vivamos como Cristo vivía, ¿no? Con este deseo y con este anhelo de ser útiles para Él. También dañar a la Iglesia es como dañar a su dueño y Señor. Por eso la Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia suya, tiene una función tan importante, tiene un papel tan importante en el plan de Dios. Para acabar, hermanos, al observar cómo Cristo oraba por nosotros, eso nos hace conscientes de cuánto valemos para Dios y también de cuánta responsabilidad tenemos ante el mismo Señor. Valemos mucho y también nuestra responsabilidad es crucial, es importante. No nos toca hacernos los ignorantes, los sordos, los ciegos. Tenemos claridad, su palabra nos dice claramente las cosas y somos responsables, somos mayordomos de lo que recibimos para administrarlo bien. Por tanto, queridos, seamos fielmente agradecidos, seamos fieles y si es posible hasta el fin como Cristo lo fue. Y esforcémonos en amarle y honrarle sobre todas las cosas, pues Cristo aquí en el final de su ministerio ya dice, la obra que me mandaste, Padre, a la que vine aquí, la he hecho, la he completado. Precioso, ¿no? Si un día todos podemos decir lo mismo, ¿no? Como el apóstol Pablo decía también, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por tanto, me espera esa corona de parte del Señor, ¿no? El Señor Jesús acaba en una de sus oraciones, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 25 de este capítulo precioso, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Así que, hermanos queridos, en su nombre, en el nombre del Señor, un abrazo y bendiciones a cada uno. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí
Muestra Cristo, muestra Cristo, revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde